Ayipunya Mashikuna, Universidad Intercultural Amauta Iguasi. Yachachik, Magister Magdalena Guamán. Ñucaca, Débora Núñez Xutamicani. Esta mañana, buenos días, estamos aquí con don Efraín Cuenca y yo soy estudiante de la Universidad Intercultural Amauta Iguasi. Queremos hacer una narrativa cultural con don Efraín, quien es nuestro invitado hoy. Don Efraín, bienvenido, buenos días, mucho gusto, y quisiera que nos dé unas palabras de bienvenida a la universidad. En primer lugar, un agradecimiento sincero por tener el honor de poder aportar algo sobre tan distinguida universidad, centro educativo superior de mucho prestigio, y por lo tanto estoy presto a contestar las preguntas de acorde al cuestionario. Lo hago con mucho agrado. Yapaychani, muchas gracias, don Efraín. Bueno, en esta ocasión nosotros como universidad y como grupo del tercer ciclo de lengua y cultura queremos hacer un rescate de la oralidad y cultura de nuestros ancestros, no solo desde la cosmología andina, sino desde nuestra tierra, ¿no? Porque como he sabido, la interculturalidad se está perdiendo debido a la colonización. En este sentido, don Efraín Cuenca ha venido muy gustoso a colaborarnos desde su sentir y pensar, desde sus narrativas, desde sus historias de vida. Antes de esto, me gustaría recalcar que don Efraín Cuenca tiene una amplia trayectoria en el magisterio, en los ministerios. Ha sido docente, ha sido director, ha sido inspector, ha sido un gran líder en la comunidad, no solamente como docente, sino también en este caso el barrio Solanda de aquí de Quito. Él está muy gustoso también de compartirnos sus experiencias, pero en esta ocasión yo quisiera abordar más bien un tema cultural con respecto a lo que usted piensa, cómo debería ser el rescate en este caso para los jóvenes que están perdiendo esa identidad cultural, no solamente con nuestras tradiciones, sino también con el idioma ancestral, que en este caso es el quichua. Y usted como docente, ¿qué le parecería, pues, no, que se continúe con esta educación? Si está bien, si está mal, me gustaría escuchar su opinión. Gracias, señorita. En primer lugar, debo de felicitarla a usted por tener este criterio positivo de hacer un rescate de la cultura ancestral. Entiendo, y es mi punto de vista, que el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, a través del portafolio del Ministerio de Educación, se preocupe como primer orden del rescate de los aspectos culturales ancestrales. Es decir, que sería necesario como punto principal, debe constar como una asignatura necesaria en todo el territorio ecuatoriano, una materia importante, el aprendizaje del quichua, porque es nuestra raíz, nuestra cultura autóctona de la mayoría de los pueblos del Ecuador. Recordando, no sin dejar a un lado, de que la Confederación de Tribus Aborígenes del Ecuador estudiaron este aspecto, no solamente en el conocimiento del quichua, sino que aparte de eso se esforzaron y también estudiaron el idioma español. Por ello yo creo necesario que si nuestros ancestros y nuestros aborígenes llegaron a tener dos conocimientos, tanto del quichua cuanto del español, nosotros, las nuevas generaciones, ¿por qué no podemos también tener por lo menos este doble conocimiento, tanto del idioma castellano como del quichua, que es nuestra raíz primitiva?
Sobre todo tomando en cuenta que hay mucha oralidad por rescatar, sobre todo en la cultura de todas las nacionalidades y pueblos indígenas que encontramos en nuestro país. Hay muchas historias dentro del pueblo Shuara, dentro del pueblo Panzaleo, dentro del pueblo Inca, que prácticamente se desconocen. Y justamente en base a este tema me gustaría saber si es que usted conoce alguna narrativa de la oralidad que ha escuchado a sus abuelitos, a las personas que ha vivido en su comunidad. ¿De dónde es usted, don Efraín? Yo soy exactamente del cantón Catacocha, provincia de Loja, de la tierra de los Paltas. Soy directamente un descendiente de la tribu de los Paltas, de la confederación, dentro de la confederación de tribus indígenas del Ecuador tenemos los quichos, los panzaleos, los collacingas, los panzaleos, los collacingas, los mantas, los puruá, los shuar, los ashuar, los quichuas, etc. Y también tenemos la tribu de los paltas. Justamente el cantón al que yo pertenezco es el cantón Paltas, Catacocha, cabecera cantonal Paltas. Y esto significa que al ser nativo de allá, soy un descendiente directo de la tribu de los Paltas. ¿Y cómo se siente en ese sentido? Tal vez conoce alguna narrativa, alguna historia que nos podría compartir ahora. Sí. En nuestro lugar, me refiero estrictamente al cantón Paltas, existen formas de hablar sobre la Pachamama, es decir, sobre la Madre Tierra. Eso significa Pachamama. Y tenemos una costumbre de saber dar algunos cantos para la siembra de los productos y cantos para la cosecha de los productos, porque eso ha ido transmitiéndose de generación en generación y en forma permanente. ¿Y tal vez conoce alguno de estos cantos? Sí, ahí se reúnen, y eso ha quedado como costumbre, se reúnen 30 o más personas para cuando va a ser la época de la siembra. Y es tan profundo el conocimiento que la siembra no se la hace cualquier fecha. La siembra se la hace con un conocimiento profundo de los astros, de la naturaleza. Hay fechas definidas para la siembra, hay fecha definida para la deshierva, para desherbar o para limpiar, para limpieza de la maleza de la siembra. Y hay fecha definida para la cosecha. O sea, 3 fechas bien diferenciadas cada una. Es importante resaltar aquí que los hacendados tenían mucha gente que utilizaban tanto al padre como a la madre. El padre pagaba para poder hacer uso de la tierra del hacendado 1 semana de trabajo. O sea, el esposo trabajaba 1 semana a favor del patrón en el mes, y no solamente él, y la esposa en cambio se dedicaba a la cocina. O sea, ambos trabajaban, el esposo como obrero de campo y la esposa como cocinera. Entonces, esa costumbre se daba en mi provincia y todos los productos eran para el patrón. ¿Y a ustedes les daban solo una parte o tenían que comprarles además? Solamente, eso era una obligación permanente.
una semana por mes. Y el resto no es que tenía la tierra libre, sino que era que le daban nomás que cultive. Y después de muchas, de decenas de décadas, más de 100 años que pasaron, se fue transformando poco a poco y se conmovieron por las autoridades o quizá por el pedido de los obreros, de los patrones, que eran nuestros ancestros, en hacer una venta, un pedazo de tierra para cada uno de los obreros, pero no es que le daban gratuitamente, sino que le vendían. Eso se dio. Perdón, ¿eso es lo que se llamaba los guasipungueros? Sí, eso se llama, hay el guasipungo y el guasipunguero. Entonces, dentro de eso fue un dato bastante duro, porque si habían sendos castigos que se daban a los obreros, al obrero. Cuando la esposa del obrero, aparte de la cocinada, por obvios motivos, llegaba a tener alguna criatura, algún hijo que se consideraba que era fuera de la sociedad conyugal, recibía un sendo castigo de parte del señor patrón. Llegaron a tener una dura forma de actuar al obrero. Si el obrero, o sea el esposo de ese hogar humilde, cometía algún error, alguna desobediencia de no asistir a la semana de trabajo, que tenía por obligación asistir una vez al mes y en la fecha que lo determinaba el patrón, lo colocaban dentro de unos palos que estaban en forma horizontal y en forma vertical, y ahí lo ubicaban como ser un animal verdadero, un animal irracional, y recibía un castigo. Y ahí los azotaban fuertemente, y ahí los tenían que, así se hagan sus necesidades físicas, ahí tenían que estar dentro de esos maderos, sufriendo el castigo. El tiempo no tenía límite, sino que el tiempo era de acuerdo al criterio del patrón. Qué increíble, ¿no? Prácticamente era una esclavitud. Más allá de eso era, más allá de un martirio fuerte, eso es lo que utilizaron los españoles. En todas las haciendas de la provincia de Loja, no solamente en la que pertenecíamos, ahí habían la hacienda de Yamana, la hacienda de Ximingo, la hacienda de Almendral, la hacienda de Opoluca, entre otras. Entonces, en todas estas haciendas habían los señores Burneo, Bermeo, Eguiguren, Valdivieso. Todos ellos eran gente que habían venido en la época de la colonización a través del viaje de Cristóbal Colón, y ellos, para hacer uso de esas tierras, según la historia, ellos no compraron a nadie. Según la historia se expresa que se subían a un árbol más grande, en una loma. Había una loma en el lugar más alto y hay un árbol más grande. Se subían hasta donde ellos avanzaban y enseguida miraban al norte, al sur, al este y al oeste, y decían: hasta ahí va a ser mi terreno. Hasta donde avanzaba daba la vista de la persona. Al norte
daba la vista al sur, al este y al oeste, y se dañaban. Eso formaba la hacienda. Entonces, a tal punto que hubo una lucha, y yo estuve presenciando esa lucha. Se dio el caso el 19 de enero de 1978 de constatar personalmente un caso de esa naturaleza. Salí de la ciudad de Guayaquil el 18 de enero de 1978 con mi señora esposa, Olguita Robles, desde la ciudad de Guayaquil versus al cantón Paltas. Y en un barrio llamado El Retiro, que pertenece al cantón Paltas, había llegado el señor juez del cantón Paltas para poner su punto de vista en un litigio o juicio sobre una toma de agua. Allá se llama toma de agua, de lo que llaman acá por Cuenca, le llaman como un canal de agua. Allá en Loja cumple el mismo papel, pero se cambia la terminología. En Cuenca, en la provincia de Suárez, se llama canal de agua o canal de riego, para utilizarlo en sembríos de verano. Y en Loja se llama toma de agua, en la provincia de Loja, en los cantones, en diferentes cantones de la provincia de Loja. Pero cumple el mismo papel de regar a las plantas que siembran en verano. Y en ese litigio, el que en vida fue mi suegro, Carlos Robles, padre de mi señora esposa, Olguita Robles, había tenido un problema de agua. El patrono no le había caído bien a mi suegro y le quería despojar del terreno de retiro que mi suegro tenía haciendo uso más de 35 años, ya haciendo uso permanente, sencillamente porque mi suegro defendía esa vertiente de agua que no solamente era para el beneficio de él, sino de todas las familias que estaban al margen de esa quebrada. Esa quebrada se llama El Retiro, yo la conozco personalmente, y el lugar también se llama El Retiro. Existían más de 12 hogares beneficiados de esa toma de agua o canal de agua, y sencillamente era el criterio del señor patrón de apellido Burneo que solamente el señor Carlos Robles salga de ese lugar, porque mi suegro le ha planteado el juicio a él defendiendo sus derechos, porque tiene sus hijos y tiene que tener riego para poder regar las plantas y tener el alimento para el sustento de su hogar. Y por haberle planteado el juicio a mi suegro en la ciudad capital, en la ciudad de Loja, era el revanchismo del patrono de sacarlo a como de lugar. Y le había ofrecido otro lugar, diciéndole en estos términos: Carlos, yo te doy un terreno más grande que el que estás utilizando actualmente, en tal parte. Mi suegro, que no tenía ni un solo día de escuela, él ponía la huella digital para legalizar un documento, pero cae una mentalidad muy clara, hecho: patroncito, yo no puedo ir a aceptar el otro cargo, el otro terreno, porque ahí no tengo riego. Ahí yo me muero con mi mujer y mis hijos. ¿Qué hago ahí, en ese desierto? Una tierra árida, que no se daba nada, ningún producto.
Es que si yo tengo que aquí, aunque sea morir, entregar mi vida defendiendo este canal de riego, porque con eso riego las plantas y tengo alimento para mi familia. Le había contestado. Y se fueron al juicio. Y yo estuve presente, me cupo el honor en una entrevista de salir al cantón Paltas, al que yo pertenezco, porque yo soy del cantón Paltas, a un barrio pequeñito, cerca, que se llama una parroquia rural llamada Lauro Guerrero, perteneciente al cantón Paltas. Ahí soy nacido. ¿Y qué ocurre? Conversé ventajosamente con el juez de apellido Castro. Era el juez del cantón Paltas, que manejaba ese caso. Y le caí bien porque yo le hice le di un antecedente. Yo vivía en Guayaquil como educador en aquella época y me hice amigo de un locutor de la radio Ondas del Pacífico, de apellido Castro, un licenciado de apellido Castro, y este licenciado ha sido hermano del doctor. Entonces yo un día llego por allá, le digo, soy yerno del señor Carlos Robles, aquí tiene un caso potente, dice, con el patrón, el señor Burneo. Entonces le digo, mire, y yo chaspado por el sol que viví 6 años en Guayaquil, y me dice, ¿en qué le podemos servir? Dice, licenciado Cuenca, le digo, sencillamente le digo, quiero que me ayude mi suegro. Yo soy amigo con su hermano, fulano de tal, trabaja de locutor en la radio Ondas del Pacífico de Guayaquil, y yo he hecho uso de los servicios de él, es gran amigo mío. Puede llamarlo por teléfono y le da mi nombre y él le va a dar referencias mías. Entonces me dice, no se preocupe, con la sinceridad que usted me dice, no se preocupe, yo le voy a sacar adelante el juicio a favor de su suegro. Entonces, en esas circunstancias es que él le da un visto bueno, favorable, dándole los derechos que le correspondían a mi suegro en primera instancia. Pero eso tenía que ventilarse, eso salía la primera etapa. Y la etapa definitiva tenía que ir a la capital de la provincia, o sea, toda la ciudad de Loja. En la ciudad de Loja, ventajosamente había actuado como defensor de mi suegro el doctor Luis Carrión, un señor eminentemente consciente, racional, que también llegó a ser profesor aquí en la Universidad Central, yo lo conocí aquí en Quito, y cuando estudiaba jurisprudencia en la Universidad Central. Y este señor había comparecido el patrón Burneo y el señor Carlos Robles en el litigio de juicio, y el doctor Castro, que era el juez de lo civil del cantón Paltas, le había aconsejado a mi suegro, dice, don Carlos, en el juicio usted hágale una sola pregunta al patrón, una sola. ¿Cuál le hago? Es que dígale, usted, señor patrón Burneo, ¿me puede hacer el favor de indicarme la escritura de su terreno? Porque no tenían nada, no tenían escritura. Y en ese momento que estaban estaba atacándolo el patrono a mi suegro, que en un momento de descanso es que dice, a ver, tener la palabra el señor Carlos Robles. Ya había expresado primeramente todo negativo el patrono. Yo a mi patrón le quiero hacer con todo respeto una pregunta, nada más que una pregunta. Él nos exige tantas condiciones y habla todo en contra mío. Yo le quiero hacer una pregunta bien tranquilito, bien humilde, y eso quiero que la autoridad tome en cuenta. Entonces, y esta es la siguiente. Quiero que me exhiba aquí, delante de las autoridades, la escritura de la hacienda de él, de la hacienda de Almendral. Y no pudo presentar ningún documento.
¿Y cómo nos exige a nosotros documentación si él no tiene nada? Y le gana el juicio a mi suegro, el juicio de aguas al patrón. Allí se defiende con una sola pregunta, aconsejado por el doctor Castro, que se hizo un poco amigo mío. Como dicen, ¿no? Realmente hasta en la palabra, la verdad nos hace libres. Fue así de simple realmente, ¿no? Y cuántos casos que habrán como este en cuanto a esta injusticia sobre tierras, sobre suelos, sobre, en este caso, posiciones efectivas que no se han dado el caso, ni se han llevado a hacerse, pues, a restar en documentos. Y mientras que su suegro, prácticamente por posesión, tenía derecho. Y a 35 años de forma interrumpida. Y al patrono le había servido más de 40 años como obrero. Y luego de eso, no es que le quería que le regale el terreno, sencillamente que le venda donde había riego. Ni siquiera es que le estaba dando el terreno, sino que le estaba pidiéndole de favor que le venda ese trozo de terreno donde había riego, que a mi concepto, por más de 40 años que le he servido, ya debía pertenecerle gratis, pero sin embargo le estaba pidiendo que él le venda. Y por haberle iniciado el juicio de aguas defendiendo, no solamente a él, sino a todos a más de 12 familias de ese sector, por haber encabezado esa defensa, y el señor patrono de apellido Burneo, lo quería despojar de ese lugar, sacarlo y mandarlo a darle un terreno en donde no se producía nada. Le comento que en nuestra universidad también se amplió una carrera que es justamente la de jurisprudencia para este tipo de casos. Entonces, vemos pues no que es muy amplia la necesidad de los pueblos y nacionalidades que han sido prácticamente dominadas por la colonización, por el eurocentrismo. Entonces, me parecería muy importante para mí, y me tomo el nombre de la universidad, continuar con usted en este tipo de conocimientos para salir adelante, porque la universidad en la cosmovisión andina no trabaja en lineamientos, sino, como usted decía, en círculos. La cosmovisión de la Pachamama, que alberga, que acoge a sus hijos y que todos trabajan unos por otros. Entonces yo no puedo hablar solamente como estudiante de lengua y cultura, sino como estudiante de la Mautaiguasi, de la Casa de la Sabiduría. Y en este caso pues no son casos aislados, valga la redundancia, sino que realmente nosotros debemos preocuparnos incluso desde aquí por saber realmente lo que tiene que ser justo y defender la verdad. Y una de ellas es también el rescate de estas posiciones que no son tan favorables a las personas que sobre todo no tienen el conocimiento. Entonces yo estoy de cierto modo sorprendida en este caso, porque yo pensaba hablar de otro tema, pero es muy importante también saber cuál es el origen y cómo se sienten las personas en este sentido. Y bueno, como le repito, me gustaría seguirle invitando para seguir con este tema en otra ocasión, ¿no? Que es muy, sobre todo, importante que conozcan nuestros compañeros de la Mautaiguasi que estudian Derecho y que justamente se van a dedicar a la defensa de este tipo de procesos. Y bueno, volviendo un poco en cambio a lo nuestro, me gustaría que usted recuerde de pronto algo más, sobre todo de la parte oral, de la parte histórica. A veces hay historias que son un poco más como que incluso jocosas, ¿no? Y a la vez también hay otras historias que son tristes, como las que me comentaba. Por ejemplo, ustedes seguían llevando el calendario solar y el calendario lunar. En el caso del cultivo llevaban, me imagino, el calendario lunar. Y en el caso de las fiestas también la cultura palta se basa en el Inti Raymi, ¿sigue el Inti Raymi? Sí, la cultura palta, de los paltas, de la cultura de la tribu de los paltas y la de las demás
tribus que conforman la Confederación de Tribus Aborígenes del Ecuador, como le decía, los Coyacingas, los Panzaleos, los Tabalos, los Mantas, los Puruáes, los Shuaras, los Ashuaras, los Quechuas. En unas partes se habla de quechuas, en otras de quichuas, pero en todo caso significa lo mismo. Esto se habla de el Inti Raymi, es la palabra original que he traducido, significa la adoración al sol. Esta es una tradición que nace justamente producto de conservar la autenticidad de cada uno de nuestros ancestros, de nuestros aborígenes. Ellos antes del Inti Raymi ya tenían un avance muy grande en la civilización. Ahí va un conocimiento muy grande que me lo enseñaron. En la actualidad, para poder derretir una vara de hierro, se utilizan cantidades extremas de electricidad y con una maquinaria sofisticada. Esto lo dan prueba fehaciente los señores ingenieros electromecánicos, graduados en las diferentes universidades politécnicas del país. Y en la época anterior, cuando no había ninguna industria actual, tenía un conocimiento más prolijo de esto. Y le voy a dar testimonio. ¿Cómo es posible que ellos, a la piedra más dura, al plomo, a lo que encontraban más duro, lo transformaban como miel, como liga, y podían hacer tantos artefactos? Entonces nace ahí la historia de que ellos tienen un conocimiento muy profundo de la vitalidad de las flores. Sacaban de las flores el jugo de algunos productos de diferentes colores. Los exprimían manualmente, o sea, con las manos, porque no tenían ninguna máquina. Lo que ahora se conoce como aspecto rudimentario. Allá se conocía como aspecto normal en esa época. Ahora, en el tiempo que estamos de la industrialización, ese es un procedimiento obsoleto o rudimentario que no vale, según el criterio actual, de la civilización actual. Pero en aquella época era normal, correcto. Y de esa manera ellos eran conocedores de las plantas que enloquecen, plantas que alimentan, plantas que curan, plantas que matan. Fíjense, plantas que enloquecen, que alimentan, que curan, que matan. 4 clases de plantas. Aparte de la sustancia de las flores. Y con esos líquidos los almacenaban y esos los utilizaban en una proporción que hasta ahora no descubre la ciencia, ni se preocupa, por lo menos, de investigar. No lo toman como conocimiento sí, científico. Y con eso, ellos a la roca, a la piedra pura, al acero, a lo que encontraban más duro, lo transformaban como miel. Y de esa manera formaban los utensilios. Porque ellos no tenían ni el fósforo. Raspaban 2 piedras y sacaban la luz. Sacaban la luz para el alumbrado. Con 2 piedras que raspaban, o 2 palos de diferente clase. Lo raspaban en plena selva
y salía la llama. Entonces, ellos, de esa manera se explica cómo formaron, labrados en piedras, escrituras, que yo las considero como escrituras jeroglíficas. Mire lo que ha pasado ahora. Cuando yo estudiaba en la niñez, no tenía ese conocimiento ni en el colegio ni en la universidad. Y hace poco tiempo, mi provincia de Loja es la única provincia, especialmente en el cantón Paltas, al que yo pertenezco. Hay una parroquia rural que pertenece al cantón Paltas, que se llama Yamana. Es un valle hermoso. ¿Qué hay en Yamana? Los paleontólogos, 2 ecuatorianos y 1 de México, con una trayectoria de más de 40 años de experiencia en la búsqueda de restos fósiles, descubren que dicen, Loja es la cuna de los dinosaurios. Descubren el dinosaurio, que tiene más de 10.000 años de vida. Descubren el dinosaurio y justamente es Yamana, en la tierra de mi cantón, que existe, que en carro del cantón Paltas a Yamana se gastarán unos 15 minutos en carro, porque las carreteras son buenas. Y caminando, vía peatonal, se demoran unas 3 horas. Descubren, ya tiene más de 3 años, que sacaron por primera vez el dinosaurio que representa al Ecuador, en Yamana. Ahora ahí existe una biblioteca muy surtida, muy elegante, a raíz del descubrimiento del dinosaurio, encabezado por un arqueólogo mexicano en acompañamiento con 2 arqueólogos ecuatorianos y paleontólogos. El de México encabezaba y 2 ecuatorianos. Y ahora ya no se llama Yamana, la parroquia Yamana, ahora se llama Yamanasaurio. Se llama Yamanasaurio, en honor al descubrimiento del dinosaurio, de los restos fósiles del dinosaurio. Con respecto a la narrativa de la actuación negativa de los patronos frente a sus obreros en el tema de Guasipungo y Guasipunguero, es necesario hacerles conocer la verdadera realidad a los jóvenes, para que tomen conciencia de la forma pasada que sufrieron nuestros ancestros a través del territorio ecuatoriano. De acuerdo al estudio histórico que se ha realizado, todas las provincias del Ecuador han sido surcadas por haciendas gobernadas por los españoles en las 24 provincias del país. Significa que este trato inhumano dado por los patronos a sus guasipungueros u obreros ha causado una etapa de decadencia en el trato humano, en el trato de salud, en el trato alimenticio, en el trato de desarrollo de sus necesidades fisiológicas, de su salud. Eran tratados como verdaderas bestias de carga, sin respeto y sin consideración alguna, de ninguna clase. Por ello yo le considero como una década oscura del oscurantismo en todos los aspectos señalados.
debe conocer las generaciones de juventudes presentes este aspecto, que lo considero de trascendental importancia, para que actualicen su conocimiento y producto de ello se sensibilicen y conociendo la verdadera realidad, cómo se debatían nuestros ancestros, trabajen para hacer un cambio estructural de mentalidad, tomando en cuenta que este trabajo sería un aporte valioso para el pueblo ecuatoriano a través de sus mandantes. Por lo tanto, termino este capítulo diciendo que estas palabras hermosas que se han dado y que no cambiarán jamás en la historia viva del Ecuador y que no consta en ningún libro, como la historia, los nombres de Ashilongo, Jatumpamba, Chahuindillo, Angamasa, Suanamá, Tuaca, Hawái, que tiene doble significado. La palabra Hawái se la utiliza en doble significado. Hawái, cuando los Shuar o algunas otras comunidades de aborígenes la utilizaban para dar un agradecimiento a la siembra de sus productos en la Pachamama, como para dar también un agradecimiento por los frutos en las cosechas. Era un canto mágico de la tribu de los Shuar. Y también se utiliza la palabra Hawái. Y está ya como una costumbre permanente en la tribu de los Paltas. Utilizar la palabra Hawái en la tribu de los Paltas es una corriente de agua pequeña, cristalina, que tenga menor caudal que una quebrada. Con mis 75 años y meses de edad que tengo, he visitado el lugar del barrio La Palma, donde me desarrollé en mi infancia hasta mi adolescencia. Y todavía sigue ese aspecto de costumbre permanente de utilizar la palabra Hawái a una vertiente pequeña de agua cristalina, o sea, que seguirá de generación en generación. Ese es el otro significado de la tribu de los Paltas, la palabra Hawái, vertiente pequeña de agua cristalina que sale producto de las raíces que conservan las plantas, el bosque. Y en una hondonada cae esa agua que la conservan, o sea, y forman una pequeña vertiente de agua que adopta la terminología de Hawái en el aspecto autóctono o costumbrista de la tribu de los Paltas. Y mientras eso, la misma palabra Hawái en el aspecto autóctono o costumbrismo de la tribu de los Shuar en el oriente ecuatoriano, tiene otro significado. Ese es el de adoración y agradecimiento a la siembra y a la cosecha, que conjugan un parentesco de costumbrismo del Inti Raymi. Porque en el Inti Raymi también se habla de la siembra, adoración a la siembra y a la cosecha. En el Inti Raymi, que hay un conjunto de tribus aborígenes que forman parte de la Confederación de Tribus Aborígenes del Ecuador, que practican
el Inti Raymi, por decir un 60% de tribus aborígenes. Y un 40%, un 35% estarán cultivando el aspecto autóctono, aborigen, de la palabra Hawái, de adoración a la siembra y a las cosechas. Inclusive, hasta en los funerales, se utiliza esa adoración, los cánticos. Y en los paltas, la palabra Hawái es la costumbre, como lo repito, de una vertiente de agua cristalina de menor caudal que una quebrada. La quebrada tiene unos 4 o 5 tantos más de agua. Ahí está la diferencia. Entonces, de cierto modo hay una relación porque esa vertiente de agua a la vez irriega, como es en este caso los sembríos también, ¿verdad? Sí. Sí, la palabra Hawái en la tribu de los paltas cumple 2 funciones. Para esa vertiente cristalina de agua se la utiliza para tomar el agua pura y llevarla a sus casas, a sus chocitas, porque no tienen casas, son chozas pequeñas, hechas de construcción de caña guadúa y con techo de paja, que allá se llama, en la tribu de los paltas, en el lugar donde yo vivo se llama, no se utiliza la paja, sino la paja propiamente dicho, sino se llama tundal. Yeah. Hay una materia prima que se llama tundal. Y la chocita, hecha de carrizo o de bareque alrededor, esta es cubierta con el tundo. Y el lugar donde existe esa materia prima llamada tundo se llama el lugar tundal. Yeah. Tundal, que significa cultivo y conservación del tundo. Es una materia prima diferente a la paja. Esa es la costumbre de la tribu de los paltas. Yo la aproveché en mi infancia. Cuando en el que vida fue mi padre, Antonio Eudoro Cuenca, no tenía casa de adobe, peor techo de teja. Yo viví en mi infancia más de 6 años haciendo uso de una choza cubierta con paja de tundo. Ahí me desarrollé. Hasta que el que en vida fue mi padre, en colaboración con mis hermanos mayores, hicieron una casita de adobe a una distancia prudencial de donde me crié en una casita, chocita pequeña cubierta con paja de tundo. A unos 20 minutos, caminando a pie, se hizo la casa de un piso de adobe con techo de teja. Qué increíble realmente su conocimiento, su vivencia, su narración, estas de prácticamente historias, ¿no? De vida, testimonios más bien diría yo. Y yo solamente quisiera, por cuestiones de tiempo, agradecerle e invitarle en una ocasión venidera, porque esto es algo que tenemos que trabajar juntos, comunidad, docentes, yachas, sabios, todas las personas en sí. Yo creo que todos los ecuatorianos necesitamos volver a entender que tenemos que involucrarnos en esto para que el Ecuador realmente crezca, porque un pueblo que no tiene conocimiento pues perece. Y en realidad el conocimiento está en saber y volver a rescatar nuestras raíces. Así que yo de mi parte, don Cuenca, pues le agradezco muchísimo, don Efrén, y le invito cordialmente, esta es su casa, bienvenido. No sé si quisiera decirnos algunas palabras. En todo caso, le dejo la palabra suelta para agradecer en este caso a la Universidad de Amauta Iguasi
que es la que también nos da esta oportunidad de seguir conociendo estas oralidades. Me encuentro bastante motivado y profundamente agradecido por tan prestigiosa universidad. Entiendo que es la primera universidad en el Ecuador que se preocupa de conocer las verdaderas raíces ancestrales del país. Y esto lo entiendo que constituye un rescate histórico de primera mano, que puede trascender no solamente dentro del territorio ecuatoriano, sino a lo menos debe de pisar el territorio internacional. Yo, a nombre de mi familia, de mis hijos y de manera especial de mis ancestros y del pueblo en que me vio nacer, del cantón Paltas, provincia de Loja, debo de sentar con toda claridad el agradecimiento a tan prestigiosa universidad, sin desconocer la magnitud y el alcance que seguirá teniendo y cosechando lauros la mencionada institución educativa. Kayakama y Apaychani. Hasta pronto y muchísimas gracias. Estoy a la orden para este y algunos diálogos más en que requieran de mi modesta persona. Al personal, al señor rector de la universidad, a su personal docente, administrativo y a todo el pulmón de respiro y la columna vertebral de la universidad, que son los estudiantes y las estudiantes, un agradecimiento muy sentido. Hasta la próxima. Kayakama. Muy amable.